Saludos de nuevo por aquí. Vamos a aprovechar esta oportunidad para agregar algo que restó en la descripción de los proyectos. Esto fue comentado en el taller e incluso en algún otro video de la colección que ya están disponibles en la bitácora. También pues allí fue mencionado. Como ustedes saben, a raíz de la discusión que hemos hecho y de la exposición que ha sido realizada, el trabajo que estamos haciendo consta de dos componentes grandes que se pueden diferenciar. Uno, el relacionado con la parte estructural, que concierne a cómo hacer para reconstruir esta estructura a partir de una secuencia de problemas. La idea es que si tú me entregas una secuencia o le entregas al sistema una secuencia, un vector problema, a la salida del sistema grande se recupere o se reestructure, se define una estructura como esta o varias estructuras candidato a las que llamamos transcritos, que permitan reconocer cada una de estas regiones y los diferentes componentes que las definen. Ese es el aspecto estructural del trabajo. Hay otro que hemos llamado el aspecto funcional, porque tiene que ver de alguna manera con para qué sirve cada una o para qué podría servir cada una de esas estructuras propuestas o transcritos propuestos para la secuencia de problemas que tú estés analizando. Eso nos lleva a otros aspectos de la bioinformática relacionada con esto del análisis de secuencias, porque la bioinformática tiene que ver con otras cosas también. En el que, aspecto en el que vamos a tener que incorporar otros conceptos como por ejemplo homólogos, que se refiere a secuencias de ADN que resultan evolutivamente relacionadas con la secuencia de ADN que tú estés analizando. Por ejemplo, una proteína como la insulina en el organismo humano puede tener una variante en otra especie como el orangután, el ratón, qué sé yo. Lo importante es que hay genes que están vinculados evolutivamente y que demuestran, entre otras cosas, que estamos relacionados de alguna manera con otras especies, y el conocimiento que tengamos por ejemplo, de un gen particular en una especie como el ratón, ese conocimiento puede ser utilizado para, por ejemplo, determinar la estructura del gen que es afín, evolutivamente hablando, con ese gen en otra especie particular. Entonces, cuando tú ubicas secuencias como esas, hablas de que tienes los genes homólogos a la secuencia o secuencias homólogas a la secuencia que tú estás analizando en un momento determinado. Estas cosas nos llevan al siguiente aspecto. Nosotros queremos, si hemos descubierto una estructura particular o propuesto una estructura particular, queremos ver de qué manera puede ayudarnos el conocimiento que tengamos sobre secuencias homólogas a la secuencia que estamos estudiando, a fin de que si conocemos de alguna manera la funcionalidad en aquellas otras especies para esa secuencia, pues ese conocimiento pueda ser proyectado en la secuencia de problemas en la que estamos trabajando y podamos hablar entonces de posible funcionalidad asignada por homología, por ejemplo, a la secuencia que estamos tratando de comprender, estudiar. Bien, siendo ese el caso, pues eso me lleva al siguiente gráfico. En el siguiente documento, esto está en el paper que se recomienda en la actividad 1 de la bitácora, y allí entonces vamos a movernos del siguiente modo. Fíjense que si nos ubicamos aquí, estamos hablando de otro modo de ver en términos gráficos a un transcrito. Hablamos de las cajas de la región reguladora, cajas TATA, INR, etcétera, y hablaríamos de las cajas estructurales que componen a un ORF. Hablaríamos aquí de los CDS. Si hablamos de ORFs estrictamente, entonces aquí estamos hablando de CDS. Si estuviéramos hablando aquí, por ejemplo, de transcritos, entonces incluiríamos al resto del último axón aquí que podría faltar, y la primera parte, el primer axón que podría faltar, para que habláramos entonces de la conexión de exones. Ya no hablaríamos de un ORF, sino de un transcrito. Y podríamos entonces estar hablando de acá en este caso de un transcrito con la región promotora o la región reguladora que le corresponde. Por lo pronto, para efectos de simplificación, enfoquémonos en que este es el ORF y aquí a la izquierda de él se encuentra la región promotora que permite que este sea reconocido. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué más hay que hacer por acá? Pues bueno,
hay otras cosas interesantes que considerar. Fíjense lo siguiente. Tú puedes pedir a un servicio en la internet que dado el trozo que tú consideras que podría ser la región reguladora o promotora de un gen, de un transcrito, esa herramienta, tal como esta, que en este caso se llama TF-Bind, Transcription Factor Bind, es una herramienta, es una aplicación web a la cual tú le entregas un trozo de ADN y la herramienta te da un listado de factores de transcripción que podrían reconocer a las cajas o motivos presentes en la región reguladora, a la cual esos factores de transcripción se podrían anclar, lo que conllevaría la construcción del transcriptoma o la maquinaria biomolecular que permite activar la transcripción de un gen, y a partir de ella pues movernos hacia la derecha y sacar una copia del gen y generar lo que conocemos como el pre-mRNA o el RNA mensajero no maduro. Esa información podría combinarse con otros elementos, por ejemplo el listado de los homólogos que hemos conseguido con otra herramienta a la secuencia por lema de la que estemos hablando. Eso se consigue con una herramienta como BLAST. Tú pasas la secuencia por BLAST y BLAST te da un listado de objetos, proteínas, en este caso, que resultan ser evolutivamente afines a la secuencia que tú estás tratando de estudiar. Aparte de eso, otros objetos que podrían tener que ver con la transcripción o el inicio de la transcripción del gen que corresponde a la secuencia de la que estamos hablando, pues podrían ser entregados por el experto de la red de la que estamos hablando, si por ejemplo es BPH, si es VIH, etcétera. Total que tú podrías arrancar con una serie de objetos vinculados con la secuencia de la que estás hablando. Los factores de transcripción que podrían anclarse a la secuencia que estás tratando de dilucidar, los objetos homólogos o secuencias homólogas a la secuencia por lema, y los objetos que los expertos considere que pueden estar vinculados, entre ellos por ejemplo factores de transcripción, y otros objetos que pueden estar vinculados con una red de regulación, que es la que permite que al final se active la transcripción del gen incluido en la secuencia de ADN problema, y que pues define toda una colección de objetos estructurados de cierta manera que definen una red que es la que en este caso dice si en un momento determinado un gen se enciende o un gen se apaga. Todo esto lo digo para llegar a la parte del proyecto que tiene que ver, porque este video es para hablar de proyectos, no para hablar de teoría, pero es importante fijar estas ideas. La pregunta es esta, en términos concretos, para hablar de lo que es esta parte del proyecto que no mencioné en el video anterior. Necesitamos definir un modo más eficiente de construir esta red, porque ya tenemos un modo de hacerlo. De hecho ya lo hemos probado y nos está funcionando, pero por supuesto aunque no hemos analizado estadísticamente la cantidad de falsos positivos, pues ya sabemos que hay unos cuantos falsos positivos allí, y además sabemos que la aproximación que estamos siguiendo es informática, más que todo informática, y quisiéramos que ustedes miraran esto desde el punto de vista biológico y nos dieran luces acerca de cómo construir esa red de un modo más digamos conceptual desde el punto de vista del experto. ¿Cómo se hace para construir la red en estos momentos? Bueno, el camino que seguimos está descrito en este documento. Yo les decía en el video anterior que hay una versión del artículo que está en la actividad 1 que hemos llamado extenso, porque la que está en la actividad 1 de la bitácora es la versión introductoria. Se las recomiendo, es más light, es más agradable de leer. Esta que está aquí es un poquito más densa, pero tiene la ventaja de que te da más información y te ubique de mejor modo. ¿Qué hay aquí que no haya en esa versión introductoria del trabajo? Pues yo me voy a tomar aquí el momento para mostrarles de qué se trata. Esta sección del paper, al igual que la del introductorio, se llama Predicción de estructuras de regulación, un ejemplo, parte 2. Y justamente la parte 2 del trabajo, la primera parte o parte 1 es la parte estructural. La parte 2 es esta parte que les acabo de mencionar como la funcional. Entre las cosas que se destacan aquí, yo les voy a pedir por favor que lean esto para los que van a terminar involucrados en esta parte de los proyectos. Les informo que ese gráfico que les estaba mostrando ahorita con esos niveles, que lo voy a de nuevo mostrar aquí ha sido descrito en este paper, y el modo en el cual está estructurado arranca en esta parte que está aquí. Aquí se describe, esperamos nosotros que con bastante detalle, cómo funciona esa red, cómo se construye esa red.
Para un ejemplo particular, nos apoyamos en un ejemplo particular, como es de esperar, el que hemos usado consistentemente, ese que está ahí. Y describimos por partes, por pasos, cómo se hace para construir la red y de qué herramientas nos valemos para hacerlo. Se mencionan cosas como el Protein Data Bank, se mencionan cosas como el HGNC, Human Genome Nomenclature Committee, el comité, sí, que pues me permite obtener información sobre nomenclatura relacionada con objetos biológicos, por ejemplo proteínas, etcétera. Y además, bueno, cosas como el PubMed. Aquí se describe cuál es el proceso por el que pasamos cuando nos recorremos esta red. Se entiende para qué es esta parte que está a la derecha. Yo no voy a detenerme mucho aquí porque hay una parte que llamamos Introducción al Dominio de Conocimiento, parte 2, donde voy a explicar esto con más detalle. De modo que a ese video los remito ahora mismo si aún no lo han revisado. Si aún no lo han revisado, seguramente porque aún no lo he publicado. Aquí ya mencioné varias de esas cosas. Voy a aprovechar que ya estoy aquí, lo voy a hacer rápidamente. La idea es que si ya tú tienes esa primera colección de objetos que están aquí, pues la idea es que tú te muevas por niveles y vas obteniendo nuevos objetos en la medida que te muevas. El primer nivel de objetos lo acabo de mencionar: homólogos, objetos del experto y factores de transcripción. Ese define una colección de objetos nuevos que se colocan en este nivel. Yo puedo consultar en este punto a algo como el PDB, el Protein Data Bank y el HGNC para que me den más información acerca de objetos relacionados con los objetos que acabo de definir como los objetos del primer nivel. Y esos objetos que se obtienen desde el Protein Data Bank pues pasan a ser objetos del segundo nivel, y el proceso se repite consultando al PDB y al HGNC. Por cierto que por estos niveles pueden entrar opcionalmente los homólogos y los objetos del experto para siempre considerarlos sin importar en el nivel en el que te encuentres. Eso ya está en el sistema, es opcional, uno lo puede activar o no porque hace densa la construcción de la red, puede esto durar días corriendo. Y al final, según la cantidad de niveles que haya definido el experto, el usuario en un momento determinado, tú puedes construir una red por niveles que puede ir desde la membrana celular. Aquí no se distingue mucho, pero vamos a pintarla aquí para que se vea más bonito, pues. Que tú arranques desde la estructura, desde la parte estructural, considerando que estás dentro del núcleo celular, y te vas moviendo por capas hasta que llegas a la membrana celular y consideras objetos del último nivel, que serían los ligandos u objetos externos que estimulan que en un momento determinado algunos de esos objetos se conecten entre sí y definen entonces una cascada de eventos que se conectan y te llevan hasta el núcleo de la célula, activando la transcripción de un gen en particular. En ese caso tendrías lo que se conoce en biología como un pathway o un camino de señalización, en el que un ligando como un fármaco activa una cascada de eventos que termina activando la transcripción de un gen o inhibiendo la transcripción de un gen. Por ejemplo, en el caso del SIDA, interesa que ciertas proteínas estén dormidas, lo que implica dormir al gen. En este caso lo que nos interesa son pathways inhibidores de la transcripción, u otros en el caso de enfermedades degenerativas donde te interesa que ciertos genes se despierten para que ciertas proteínas estén disponibles y mejore el aspecto, digamos, funcional de un órgano en particular. Ese recorrido que acabo de mostrar, les voy a bajar aquí el tamaño, te lleva a considerar lo siguiente: en la medida que tú te mueves por niveles, vas obteniendo nuevos objetos, y ahora tú puedes empezar a pensar en combinar los IDs, los identificadores, los nombres estándares de cada uno de esos objetos por pares, y hacer consultas a un repositorio de papers como el PubMed. Al hacer esas consultas por pares, tú te vas trayendo listados de papers. En particular, realmente lo que te trae son listados de IDs o números de papers que tú vas guardando en la medida en que vas avanzando. Al final vas a terminar con una colección, voy a ampliar aquí para que sea más bonito esto, con una colección de identificadores de papers. Luego vas a descargar esos papers, en particular estamos descargando abstracts. Esos abstracts van a convertirse en un archivo grande de resúmenes que van a ser pasados, me refiero a los abstracts como resúmenes de papers, que van a ser pasados todos por un solo documento, por un resumidor, que te va a dar un único texto resumido de todos los abstracts, de todos los papers que te trajiste para la red que estabas construyendo. Eso te va a llevar a obtener una base de conocimiento que va a contener solamente eventos de regulación, en el cual van a haber objetos conectados por pares, por ejemplo este objeto conectado con este objeto,
o un evento que dice que este objeto se asocia a este otro, o activa o fosforila a este otro. Si vas por pares, como tú ves aquí, tú vas conectando a objetos de un nivel con objetos de otro nivel, y terminas entonces definiendo de ese modo la red. En el caso del análisis que hacemos, este análisis en este punto, que consume al único texto que resume todos los astas en un solo gran resumen, lo procesa y genera entonces una base de conocimiento que solo contiene eventos de regulación. Esa base de conocimiento es conectada con todos los objetos que tú minaste desde la red. En la medida que fuiste minando objetos por niveles, obtuviste nuevos objetos, y todos esos objetos vinieron a dar a un listado de objetos que llamábamos objetos minados. Esos objetos entran por aquí. Si tú tienes los objetos minados y tienes los eventos de regulación correspondientes, entonces puedes pasar por un motor de inferencia, y el motor de inferencia puede decirte cuáles son los patrones o caminos de señalización que están presentes en la red que construiste en el paso anterior. Bien, esto que acabo de decir, que espero que esté funcionalmente bien expuesto de mi parte, te da una idea de el aspecto funcional del trabajo, porque si tú entregas una secuencia de problema al sistema y le pides que te construya los caminos de señalización, pero que además te los construya desde la internet, desde los documentos científicos, desde los papers, pues estás acercándote a aquellos objetos que se conocen actualmente en la comunidad científica, que pudieran estar vinculados con una secuencia de problemas de la cual no se sabe, por ejemplo, qué funcionalidad tiene. Al conseguir caminos de señalización e identificar objetos que terminan siendo, o terminan siendo relacionados o estando relacionados con la secuencia de problemas que tú pasaste, tú puedes darle un indicio al experto de por dónde o hacia dónde dirigirse para explorar la posible funcionalidad de la secuencia de la que estás hablando. Entonces, ahora sí concreto en qué consiste lo del proyecto o la ayuda que necesitamos aquí. Nosotros necesitamos que ustedes, por favor, lean este paper y vean de qué manera estamos haciendo el trabajo. Aquí está escrito con un diagrama de flujo cómo lo estamos haciendo. Ese diagrama de flujo y este gráfico que está aquí apoyan a este texto que está acá, donde nosotros describimos por partes. Disculpen que yo les muestre texto en una presentación, pero creo que se vale. Acá se habla de esta parte del trabajo. Esta es la versión extendida, recuerden. Esto no está en la parte introductoria. Aquí está explicado por partes, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, lo que yo les acabo de explicar con el gráfico enfrente. Entonces, van a darse cuenta que la cosa es más o menos como les acabo de explicar, y yo les expongo lo siguiente. Un criterio que nosotros queremos incluir, y que ya estamos trabajando en incluirlo en esta parte del trabajo, es la siguiente, y esto les da un ejemplo de cómo ayudarnos a mejorar esto. Actualmente, cuando tú obtienes el listado de primeros objetos de la red a construir, tú tomas cada objeto de este nivel y te vas al Protein Data Bank y le dices al Protein Data Bank, PDB, dame complejos que tú tengas allí en la base de datos que estén relacionados con este objeto que yo te estoy consultando aquí. Uno podría estar consultando aquí por algo como, por ejemplo, como el CREP, este factor de transcripción que ya sabemos que se ancla, que se conecta con el factor de transcripción, con el factor de transcripción que se ancla al motivo, que tiene que ver con la activación de la proteína SST. Si tú le preguntas al PDB que te dé los complejos en los cuales participe ese factor de transcripción, el Protein Data Bank te va a decir como no, si tengo 1000, ¿cuáles quieres? Y te los ranqueo desde el más probable al menos probable. Tú dices, bueno, dame los 4 o 5 primeros porque son los más probables, según tú, de alguna manera los ranqueas. Yo me quedo con esos 5, pero puede ser que en el séptimo o el octavo esté aquí el que resulta ser importante para el experto. Por lo tanto, nosotros decimos lo siguiente, no, vamos a consultar a PDB y vamos a pedirle los 10 mejores ranqueados, pero yo no me los voy a traer, o digamos si me los traigo, pero no los voy a considerar como parte de la red de una vez. Yo desarmo los complejos porque PDB lo que me da son complejos donde está presente factor de transcripción, es decir, de repente se conecta con otras proteínas y de repente algún RNA, algún ligando, etcétera, alguna pequeña molécula. Y eso para esa consulta PDB me da entonces un complejo que contiene a CREP pero contiene a otros elementos.
u objetos biológicos. Yo me traigo el complejo, lo desarmo y veo que otros objetos están contenidos en ese complejo. Nosotros ahora los desarmamos e incluimos lo que está presente y los tomamos como parte de la red. No queremos ser tan, digamos, tan directos. Queremos mirar cada complejo que nos descargamos y solo si aparte de CREP hay otro objeto que venga en ese complejo, que ya sea parte del listado de objetos que el experto me define, porque el objeto me da como una primera versión de la red u objetos relacionados con la transcripción del objeto que estamos tratando de analizar, pues solo si ese complejo que me trae incluye otro objeto presente en el listado de objetos que el experto me dio, entonces yo sí incorporo esos objetos como parte de la red que estoy construyendo, entonces pasaría del nivel 1 al nivel 2 y ahí digamos que agregaría, o al nivel 3 y agregaría allí los objetos que corresponden como objetos nuevos de la red. Ese es un criterio que está forzando a que la red se parezca más a lo que el experto quiere. Nuestra pregunta es, ¿hay algún otro modo de hacer o de construir la red? En el caso de ustedes, alguno se acercó a nosotros y nos dijo, mira, puedes hacerlo por análisis de vecindad, por ejemplo. Hay otras técnicas, algo de eso uno había visto por ahí por encima, pero la verdad no nos hemos detenido a leer esto. Y el proyecto en este caso consistiría en que ustedes definieran un listado de posibles criterios a manejar a la hora de construir la red. Estos criterios son como restricciones. Lo que yo acabo de explicar es una restricción que filtra los complejos que me traigo desde el Protein Data Bank, de modo que no todo complejo pasa a ser parte de la red, en el sentido de que desordeno o desarmo los elementos que constituyen al complejo que me traje de PDB, y solo pues esos objetos desarmados, ya considerados, al desarmarlos y ver que hay al menos un objeto más, aparte de CREP, que sea parte del listado de objetos del experto, pues son incorporados a la red. Una vez que los incorporo, ya son objetos de la red, y en el siguiente nivel yo podría preguntar, porque esos objetos que acabo de incorporar ahora son parte de la red, yo me traigo otros objetos en el siguiente nivel desde el Protein Data Bank, y cada vez que consulte voy a preguntar si alguno de los objetos en ese complejo, es decir, al final siempre vamos a necesitar por lo menos dos objetos presentes en cada complejo. Primero, el objeto con el cual hice la consulta, que ese viene ya listo porque los complejos que me da PDB lo contienen, porque preguntamos fue por él. Pero además, los demás que estén conectados a este que acabo de indicar dentro de cada complejo deben estar ya presentes en la red de alguna manera, o porque se incorporaron como nuevos objetos en un nivel anterior, o porque ya están presentes en el listado de objetos del experto. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Esa es la pregunta. Ustedes deben listarnos estrategias a seguir y además deben incluir, por ejemplo, sitios en la internet a los cuales podemos ir para hacer consultas al estilo de PDB o para consultar información que pudiera ayudarnos a comprender o elaborar los mecanismos de consulta para manejar esas restricciones que ustedes nos están indicando. Bueno, eso era. No creo que me falte nada por aquí, solo volver a indicar que estos diagramas que están aquí describen, por ejemplo, todo esto que está acá, por ejemplo, habla de esta rama del sistema. Por cierto que esto es lo que nosotros hemos llamado el generador de patrones de regulación. Yo me voy a mover aquí rapidito a algo importante para ir cerrando, que hasta ahora pues no lo he mencionado y que pues ayuda a comprender esto mejor. Este gráfico que ustedes ven aquí resume lo que la aplicación nuestra está haciendo. Nosotros pasamos una secuencia de problemas a lo que sería al sistema experto predictor de estructuras y de patrones de regulación. El sistema genera los ORFs, como ya hemos discutido. Para cada ORF, para generar los ORFs, para cada ORF propone transcritos. En esta fase pueden obtenerse los archivos GFF3 que digamos que exponen a las anotaciones que se han logrado obtener y los archivos complementarios que ya se han descrito también. Y si es el deseo nuestro como usuarios, pues podemos pasar ahora para cada transcrito propuesto a generar patrones de regulación, lo que puede llevarnos a modificar las anotaciones GFF3. En ese aspecto hemos hecho algún trabajo. Y además puede darte los patrones de regulación o caminos de señalización o pathways, todo esto son sinónimos para lo mismo, que te pueden indicar cuando la transcripción de un gen es activada o estimulada y cuando es inhibida. Eso es.
Creo que de eso trataba lo que quería exponer en esta oportunidad, y eso nos deja pues alguna idea de cómo queremos trabajar. Nosotros estamos considerando esto para que quede claro en términos informáticos, cosas como esta. El gráfico está por aquí, espero yo, no muy lejos. Voy bajando, voy llegando. Lo tengo muy ampliado y entonces pues tardo en llegar. Eso es lo que quería mostrar aquí. Una vez que tenemos la base de conocimiento con todos los eventos de regulación que podrían conectar por pares a estos objetos, nosotros estamos considerando, y esto para hablar en términos de Machine Learning, el uso de metaheurísticas para recorrer cuáles son los mejores caminos que van desde los objetos que están en este punto, que son ligandos, a los objetos que están acá abajo, que son los motivos, ¿verdad? Donde se anclan los factores de transcripción, los mejores caminos a seguir para llegar de acá a acá. Desde el punto de vista informático, tú pudieses ver esto acá ligando, aquí puedes imaginarte puntos. Cada punto es una biomolécula, por ejemplo, un fármaco, un metabolito, creo que se le puede decir también. Un objeto biológico que puede estimular o inhibir la transcripción de un gen. Si tienes muchos puntos aquí, tú podrías tomar cada punto de esos como una ciudad de partida, por ejemplo, en un mapa. Y si tomas cada motivo o punto de anclaje de los factores de transcripción en este punto, podrías tomarlos como los terminales de llegada en diferentes otras ciudades. Y tú quisieras saber cuáles caminos son los más cortos o mejores caminos para ir desde cualquier punto de partida en algún metabolito y recorrer esta red de posibles ciudades o lugares a transitar para llegar a estos terminales de llegada, indicando entonces de ese modo caminos de inhibición o de activación o de estimulación de la transcripción de un gen posiblemente contenido en la secuencia que estás analizando. Eso implica el uso de cosas como algoritmos genéticos, metaheurísticas en general, relacionadas con máquinas de aprendizaje y otras cosas que, bueno, poco a poco iremos conversando. Bien, voy cerrando entonces. Quiero cerrar con este gráfico que está aquí, porque me permite sintetizar entonces la idea que estamos siguiendo. Hablamos de la parte estructural, en esta oportunidad hemos hablado de la parte funcional, y a partir de aquí nos fuimos hacia arriba y construimos una red, y nos movimos a la derecha, imaginemos el otro gráfico para ser preciso, estoy hablando de este gráfico. Desde este punto, en ese gráfico estructural que estábamos viendo, construimos una red hacia arriba, nos movimos desde la membrana nuclear hacia la membrana celular, y en ese recorrido nos fuimos a PubMed, a Protein Data Bank, al HGNC, y nos hicimos todo un recorrido informático para al final terminar con posibles caminos de regulación asociados a un posible transcrito propuesto. Bien, no será más. Muchas gracias por estar ahí. Esta cosa que expuse hoy la voy a poner muy cortica en la descripción de proyectos. La idea es que de allá vengan aquí, o de aquí vayan allá. Preferiblemente de aquí vayan por favor allá, porque ya va a estar muy resumido. Y tengamos claro entonces qué es lo que se pide en lo que corresponde a proyectos para esta parte. Para biólogos, ya saben, listado de restricciones para construir la red y herramientas que pudiéramos usar. Para los informáticos, la tarea va a ser conocer cómo estamos haciendo para implementar ese diagrama de flujo que ustedes vieron hace unos minutos, ver el código que nos permite recorrer o construir esa red, ver el código Java que nos permite construir esa red, ver cómo se hacen las consultas REST, por ejemplo, al Protein Data Bank, cómo nos valemos de servicios web para conectarnos a esas bases de datos y traernos los complejos, cómo desarmamos los complejos y los incorporamos a la red. Eso corresponde a la parte informática. De nuevo, lo que los biólogos nos dirían como restricciones a considerar, los informáticos las programaríamos en el código Java y las incorporaríamos y veríamos cómo nos va. Esa es la parte que le corresponde a los informáticos. Hasta aquí queda entonces. Muchas gracias por estar ahí y seguimos avanzando. Esto se pone bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me parece bonito. Cuídense mucho, que estén bien, gracias por estar ahí.